Buenos días a todas las personas que habéis decidido acompañarnos hoy en directo, pero también un saludo a aquellas que nos veréis en diferido. Soy Vanessa Puig Aventín, técnico de prevención y fisioterapeuta del trabajo en MC Mutual. Y hoy vamos a hablar sobre la integración de la perspectiva de género en la ergonomía laboral, un tema que creemos que es de interés actual para las empresas y que probablemente aún lo será más en un futuro próximo. Antes de empezar, un breve apunte práctico. Al finalizar esta jornada tendremos algo de tiempo para intentar responder aquellas preguntas que tengáis. Para ello hemos habilitado el apartado de preguntas y respuestas, que es este icono que podéis ver en pantalla. No os confundáis que el chat en este caso está deshabilitado. Pues nada, empezamos a entrar en materia y antes conviene recordar algo que ya sé que sabéis, es algo básico, pero que hay que tenerlo en cuenta, y es que sexo y género no son sinónimos. El sexo nos habla de aquellos aspectos biológicos, diferencias físicas, genéticas y fisiológicas entre hombres y mujeres. En cambio, el género podemos decir que es un constructo social y cultural. Es aquello que se espera de nosotros en una sociedad en concreta por el hecho de ser hombres, mujeres o tener cualquier otra identidad de género. Y es importante tener en cuenta que el género es cambiante y que depende del contexto cultural, histórico y también personal. Y buen ejemplo de ello lo encontramos en el pueblo Mosuo. Es un pueblo que habita a las laderas del Himalaya y podemos decir que tienen una sociedad matriarcal y sobre todo matrilineal. En su cultura, las mujeres tienen un rol bastante más parecido al que los hombres tienen en Europa. Son ellas las que heredan, lideran y toman decisiones. ¿Y esto qué significa? Pues significa que los roles pues, no vienen de serie, como a veces pensamos, sino que se aprenden, se construyen, y eso significa que también se pueden cuestionar. Y es que los roles de género en realidad tienen un impacto importante sobre la salud de las personas. Lo que pasa es que muchas veces están tan mascarados, podemos decir, están tan naturalizados que incluso cuesta identificarlos. Algunas veces pueden ser más evidentes que otras. Por ejemplo, el código de vestimenta, que es distinto para hombres y mujeres, es algo pues, bastante fácil de ver. Es cierto que cada vez se da menos porque es algo que se va corrigiendo con el tiempo. Pero pensemos en profesiones como, por ejemplo, personal de atención en congresos o las auxiliares y los auxiliares de vuelo de algunas compañías aéreas, donde ellas a menudo tienen que llevar faldas estrechas y tacones, mientras que ellos pueden pues, llevar ropa más cómoda y sobre todo un calzado más cómodo, aunque ambos estén expuestos a la bipedestación mantenida. Por ello, una de las preguntas que me gustaría, ¿no?, que reflexionáramos sobre ella y me gustaría que intentáramos dar respuesta a lo largo de este webinario es si las diferencias en salud laboral se explican más por el sexo o por el género. Es decir, si es la biología lo que es más, lo que tiene más peso, lo que es más relevante, lo que es más importante, o quizás son los roles de género los que juegan un papel protagonista. Lo intentaremos ir resolviendo a lo largo de esta jornada, pero antes empecemos con algunos datos para situarnos. Si observamos la tasa de empleo, que lo tenéis aquí en la pantalla, vemos que hoy en día aún sigue existiendo una brecha de género y que esta aumenta con la edad. Los expertos coinciden que esto no es un tema de elección personal, no es que las mujeres decidan de forma voluntaria incorporarse con menos fuerza en el mercado laboral, sino que esto se suele dar, ¿no?, debido a las dificultades de conciliación y también al impacto que tienen las interrupciones laborales, ¿no?, por el cuidado de los hijos o personas dependientes,
Y estas interrupciones tienen un impacto no solo en el momento pues, de cursar, sino que también tienen un impacto a medio y largo plazo. Pero no podemos decir, ni mucho menos, que las mujeres sean una minoría en el mercado laboral. De hecho, en el año 2025, el 46,6% de los puestos de trabajo en España fueron ocupados por mujeres. Por tanto, cuando hablamos de perspectiva de género, no estamos diciendo que no deberíamos olvidarnos de las minorías, cosa que tampoco debería suceder, pero muchas veces lo que estamos diciendo es que no deberíamos olvidarnos de casi la mitad de la población trabajadora. Hoy toca hablar de ergonomía y por tanto es inevitable hablar también de trastornos musculoesqueléticos. Cuando se analiza la siniestralidad laboral desagregada por sexo, una de las afirmaciones más recurrentes que se suele decir es que los hombres se accidentan más que las mujeres. Y si nos fijamos ahora en concreto en los datos de accidentes de trabajo en jornada por sobreesfuerzos físicos sobre el sistema musculoesquelético, vemos que estos datos también parecen avalar esta afirmación. De hecho, en 2024, que es el último año que tenemos todos los datos disponibles, vemos que por cada 100.000 trabajadoras se dieron 516 sobreesfuerzos frente a los 1.050 en hombres. Por tanto, podemos decir que el índice de incidencia de sobreesfuerzos por accidentes de trabajo fue más del doble en hombres que en mujeres. Pero no solo esto, porque los hombres también lideran las muertes por causas no naturales. Estamos hablando, por ejemplo, de ahogamientos, accidentes de tráfico, inclusive muertes por imprudencia al hacerse un selfie. Esto quiere decir que cuando hablamos de perspectiva de género, no solo estamos hablando de hacer prevención y de vigilar la salud laboral de las mujeres, sino que también implica identificar cuando lo que podemos llamar el modelo clásico de masculinidad se está convirtiendo en un riesgo para la salud. Me refiero a algunas conductas que a veces se pueden dar en el trabajo, ¿no? Por la influencia de este modelo social y que al final son conductas temerarias, sí, bajo el paraguas de una supuesta valentía y de una supuesta fortaleza. Y cuidado, que tampoco se me malinterprete, no estoy diciendo que la mayoría de accidentes en hombres en el trabajo se den por imprudencias, ¿no? Y por este modelo de masculinidad malentendida. No, pero es algo que debemos estar alerta por si puede suceder. De hecho, no hace mucho me contaba un técnico de una empresa que estaba colaborando con ellos que les había sucedido algo curioso, por así decirlo. En su empresa se dedican a trasladar a personas del domicilio al centro destino y son personas que no pueden ofrecer nada de colaboración. Y como que tienen en plantilla tanto a hombres como mujeres, decidieron promover los equipos de trabajo mixtos, es decir, que al domicilio no fueran 2 hombres o 2 mujeres, ¿no? Sino que siempre que pudiera, que fuera posible, acudieran un hombre y una mujer, ¿no? Para intentar equilibrar los esfuerzos. En general, los hombres tienen más fuerza, por tanto, así equilibraban los equipos. ¿Y qué pasó? Pues que aumentaran los sobreesfuerzos, pero solo de los hombres. Les sorprendió, estuvieron investigando qué pasaba y lo que pasaba es que, no todos lógicamente, pero algunos hombres decían a sus compañeras, tranquila, que ya puedo yo solo. Y una tarea que hasta entonces la estaban haciendo en equipo, lo pasaban a hacer de forma individual. ¿Y qué hacía la trabajadora mientras tanto? Pues lo que hacía era dar soporte emocional y atender a la familia. Es un clarísimo ejemplo de cómo los roles tradicionales de género se cuelan en el trabajo y tienen un impacto en la salud de las personas. Hago aquí un pequeño paréntesis para intentar anticiparme a una pregunta
que suele llegar siempre al final de toda jornada sobre perspectiva de género que se aprecie. Al final de estas jornadas, la pregunta que suele llegar es, bueno, muy bien el marco teórico, muy interesante la teoría, pero esto yo cómo lo aplico a la práctica. Al final de la sesión, bueno, a la mitad de la sesión más o menos, intentaremos dar respuesta y dar, pues bueno, también el marco de cómo deberíamos aterrizarlo a la práctica. Pero debemos ser conscientes de que no hay recetas universales. Ayer estuve mirando el listado de asistentes que estáis hoy aquí y me di cuenta que tenemos representación de casi todos los sectores de actividad. Eso quiere decir que quien me está escuchando, pues trabajáis en empresas muy distintas, con sus particularidades, su contexto, y esto hace que una medida que puede funcionar muy bien y ser adecuada en una empresa o en un puesto de trabajo en concreto de una empresa puede no funcionar en otra. Por tanto, intentaremos dar recursos prácticos, pero la verdad es que no nos queda otra a cada uno de nosotros que intentar ver cómo estos conceptos que pueden parecer teóricos les puedo implantar. Yo, si tuviera que anotar, ¿no?, en mi libreta de tareas para hacer mañana, pues con lo que hemos visto hasta ahora, me plantearía si en mi empresa tengo los datos de accidentes de trabajo desagregados por sexo o no. Si no los tengo, pues ya sé por dónde tengo que empezar. Si ya disponemos de esta información, pues toca avanzar, analizar si hay diferencias y no quedarme así aquí, no quedarme con el porcentaje. Pues mira, en mi empresa los accidentes de trabajo son en un porcentaje X de mujeres y un porcentaje tal de hombres. No, no. Tengo que analizar los motivos, las causas, para poder implantar medidas cuando sea necesario. Y también anotaría que debemos estar pendientes de si en mi empresa ocurre estas conductas, ¿no?, que podemos decir que son de un modelo de masculinidad tradicional. Y si ocurren, no digo que no haya que implantar, ¿no?, que hacer medidas disciplinarias. Está claro que las conductas temerarias no se pueden permitir, pero también debemos trabajar en las campañas de sensibilización, en la formación y en todas las estrategias para adaptar el mensaje, el tono y las estrategias al target al cual me estoy refiriendo. Pues nada, cerramos el paréntesis y seguimos con más teoría. Decíamos antes que los accidentes de trabajo eran más frecuentes en hombres, pero en realidad a la conclusión que se suele llegar es que en todo caso son las mujeres las que se accidentan menos porque, claro, tienen trabajos menos peligrosos y más ligeros. Esto es una percepción sesgada que puede llevarnos a invisibilizar y a subestimar los riesgos a los cuales están expuestos las personas que ocupan trabajos donde mayoritariamente están ocupados por mujeres. Es cierto que los hombres siguen siendo mayoría en algunos sectores con una elevada carga física y con unos índices de incidencia de sobreesfuerzos muy elevados, como es el caso de la construcción. De hecho, en 2025, el 98% de las personas que estaban ocupadas en construcción eran hombres. Y también es cierto que aunque se hayan hecho muchos esfuerzos en los últimos años para disminuir la carga física de este sector, porque bueno, ya hemos visto que es un sector prioritario, ¿no?, y se han hecho esfuerzos de implantar, de utilizar ayudas mecánicas, de disminuir los pesos que manipulan, por ejemplo, pasando de sacos de cemento de 50 a 25 kilos, etcétera, etcétera, pero aún así vemos que año tras año el índice de incidencia de sobreesfuerzos es muy elevado. En 2024 fue de 1.806 en hombres y de 1.452 en mujeres. A tener en cuenta que para calcularlo lo que hemos hecho es coger la clasificación nacional de ocupaciones a 2 dígitos. Y hemos cogido en este caso los trabajadores en obras estructurales y afines, que está integrado por albañiles, encofradores, ferrayistas,
y carpinteros de la construcción. Pues ya vemos que la construcción, sí, no lo podemos negar, es un sector prioritario y ocupado mayoritariamente por hombres, pero no es ni mucho menos el único sector prioritario. Miremos ahora qué pasa en la ocupación más feminizada, es decir, aquella que está ocupada de forma más mayoritaria por mujeres, que en este caso vemos que es el de trabajadores y trabajadoras de los servicios de salud y el cuidado de personas, donde en 2025 un 79% de las personas ocupadas eran mujeres. Si hacemos como antes y cogemos pues el listado de clasificación nacional de ocupaciones a 2 dígitos y en este caso cogemos los trabajadores y trabajadoras de los cuidados a las personas en servicios de salud, que mayoritariamente está formado por TCAES, es decir, por técnicos de cuidados auxiliares en enfermería, pero que también hay técnicos auxiliares en farmacia y de emergencia. Pues bien, este grupo profesional, el de los TCAE, sabemos que entre muchas otras tareas movilizan a personas. Y los estudios biomecánicos son muy claros al respecto y nos dicen que en estas tareas muchísimas veces se supera el límite considerado como tolerable de carga física, de carga discal a nivel lumbar. Para citar un ejemplo clásico, cogemos el estudio Dortmund, y aquí podéis ver este gráfico en la pantalla, donde se estudió, ya digo, con estudios biomecánicos, cuál era la carga física a nivel del E5-S1, a nivel de las últimas lumbares, en las tareas de reposicionamiento hacia la cabecera de la cama. Es decir, aquellas tareas donde en una cama el paciente ha resbalado y hay que volverlo a subir para recolocarlo. Pues bien, cuando lo realiza una sola persona y sin ayudas técnicas, fácilmente se alcanzan los 680 kilos de fuerza de compresión a nivel de las últimas lumbares. Y en el caso de los traslados hacia un lado de la cama, que es una maniobra que se hace muchísimas veces por turno, previo a un volteo o a un levantamiento de la cama, vemos que en estas condiciones, es decir, cuando lo realiza una sola persona y sin ayudas técnicas, se pueden alcanzar fácilmente los 500 kilos. Por tanto, ya vemos que precisamente no estamos hablando de una ocupación ligera. Y veamos ahora qué nos dicen los datos de sobreesfuerzos. Pues no hay sorpresas y vemos que también tienen un índice de incidencia de sobreesfuerzos muy elevado. En 2024 fue de 1.772 en hombres y de 1.933 en mujeres. O sea que en este caso ya no se cumple aquella afirmación tan repetida de que los hombres se accidentan más. Y de hecho, no solo esto, porque también vemos otra cosa relevante. Si lo comparamos con el grupo de trabajadores de la construcción, vemos que las mujeres que trabajan en el cuidado de las personas en servicio de salud tienen más sobreesfuerzos que los hombres que trabajan en la construcción. Por tanto, ya vemos que es una ocupación realmente que debería ser prioritaria y que no podemos dar por hecho que el trabajo que hacen mayoritariamente las mujeres tengan una baja carga física. Pero cuidado, que tampoco nos deberíamos olvidar que las estadísticas en realidad nos muestran una parte de la realidad. Para empezar, deberíamos tener en cuenta lo que podemos llamar, ¿no?, la masa invisible de personas que realizan trabajos 3K. El término japonés 3K o su evolución a la lengua inglesa al 4D se refiere a ciertos trabajos con unas condiciones laborales especialmente complejas. Se trata de trabajos sucios, peligrosos, duros y exigentes, tanto a nivel físico como emocional, y que normalmente lo realizan personas que se enfrentan a distintos factores discriminatorios, como puede ser pues, tener un estatus migratorio o estar en una situación socioeconómica vulnerable.
Muchas de estas personas no aparecen en las estadísticas porque directamente forman parte de la economía informal. Y en otros casos, aunque sí pueden tener contrato laboral, la verdad es que hay una elevada tasa de infradeclaración, o bien por desinformación, desconocimiento, miedo a perder el empleo y también por no poderse permitir una pérdida de ingresos económicos durante una baja laboral. Pero bueno, volvamos a la parte, ¿no?, de la realidad que sí conocemos, aquella que nos puede explicar las estadísticas. Hemos visto qué pasa con los accidentes de trabajo y nos faltaría ver qué pasa con las enfermedades profesionales. Pues como bien sabéis, en el caso de las enfermedades profesionales pasa justo lo contrario y son las mujeres las que tienen un índice de incidencia mayor. En el caso concreto de las enfermedades profesionales provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos, también se da este patrón. En 2024, por cada 100.000 trabajadoras, hubieron 117 enfermedades profesionales relacionadas con los trastornos musculoesqueléticos y en el caso de los hombres fue un 30% menor, y ya que tuvieron un índice de incidencia de 90. Son patologías mayoritariamente que afectan a nivel de extremidades superiores. Pero cuidado, porque también hay un dato que no deberíamos perder nunca de vista, porque al final nos hace perder la visión global y el contexto, y es que la mayoría de incapacidades temporales no se dan por contingencias profesionales, sino que la gran mayoría son por contingencias comunes. En concreto, en 2025, de todas las incapacidades temporales, tan solo el 5,6 fueron debidas a contingencias profesionales. Y ahora, si cogemos nuestros datos, es decir, los datos de la población protegida por MC Mutual, y son datos recientes de 2025, vemos que efectivamente en el caso de los trastornos musculoesqueléticos también se da esto que decíamos, y es que la gran mayoría son por contingencias comunes. Y se da también un patrón interesante. En el caso de las contingencias profesionales, claramente el índice de incidencia es mayor en hombres, pero en el caso de las contingencias comunes, pues todas las patologías, ¿no?, con un diagnóstico asociado por trastorno musculoesquelético, vemos que en realidad es más frecuente en mujeres. En 2025 fue aproximadamente un 8% superior. Y no solo esto, sino que también sabemos que los trastornos musculoesqueléticos crónicos también son más prevalentes en las mujeres. Si cogemos datos de la última encuesta de salud de España, vemos cómo en la población de 24 a 65 años, por tanto población en edad laboral, podemos ver que en el caso de las lumbalgias crónicas, pues el 21% de las mujeres españolas que residen en España, de hecho, en esta franja de edad tienen lumbalgia crónica frente al 17% de los hombres. Y en la cervicalgia crónica también hay esta diferencia por sexos, ya que el 20% de las mujeres tienen lumbalgia crónica frente al 11% de los hombres. Y estas diferencias por sexo aumentan claramente con la edad. Si ahora nos vamos y ya no miramos población en edad trabajadora, sino que miramos población española de más de 65 años, vemos cómo en el caso de las lumbalgias el 46% de las mujeres tienen lumbalgia crónica frente al 21% de los hombres, un patrón similar al de la cervicalgia, ya que el 31% de las mujeres frente al 18% de los hombres tienen cervicalgia crónica. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque podemos decir que los riesgos de muchos trabajos realizados mayoritariamente por hombres pues son muy evidentes, muy llamativos, inclusive podríamos decir muy espectaculares. Son fáciles de ver también porque las consecuencias sobre la salud pues se dan al corto plazo. En cambio, los riesgos asociados a muchos trabajos
realizados mayoritariamente por hombres y por mujeres, pues pasan más desapercibidos. Ellas quizá no levantan cargas tan elevadas. Ya hemos visto que en el caso de la sanidad sí que es así, pero en otros casos pues igual se manipulan cargas más pequeñas, pero se realizan muchas veces por turno y esto hace que al final de la jornada pues la carga acumulada sea también muy elevada. O realizan trabajos repetitivos a alta frecuencia, con movimientos muy rápidos, o realizan también trabajos con posturas forzadas mantenidas a lo largo de todo el turno, ¿no? Con una exposición muy larga. Y esto es importante porque estos riesgos cuestan más de ver, pero luego vemos, ¿no?, que las mujeres pues tienen más patologías crónicas como el dolor crónico. Y sí, las mujeres tienen una mayor esperanza de vida, pero también dicen los expertos que viven más años, pero con unas peores condiciones de vida. Bueno, vamos a centrarnos otra vez en la exposición laboral y vamos a ver qué factores de riesgos relacionados con los trastornos musculoesqueléticos se dan. Según datos de la última encuesta de condiciones de trabajo, podemos ver cómo los hombres están más expuestos a la manipulación manual de cargas, en cambio, ellas están más expuestas a la manipulación cuando la carga es una persona. O también están más expuestas al trabajo repetitivo y a las posturas forzadas. Pero no deberíamos olvidarnos de los riesgos psicosociales cuando hablamos de trastornos musculoesqueléticos. Hay mucha evidencia, hay muchos estudios que nos muestran la clara asociación que hay entre estos factores y los trastornos musculoesqueléticos. Los mecanismos por los cuales esto sucede no están del todo claros, pero a grosso modo podemos decir que se relacionan con la respuesta neuroendocrina subyacente al estrés, a la ansiedad y a la fatiga crónica. Pues veamos qué es lo que pasa, ¿no?, en el caso de los factores de riesgo psicosocial. Vemos que los hombres están más expuestos a trabajar con plazos muy ajustados de tiempo, en cambio las mujeres están más expuestas a la violencia, acoso y discriminación y también a las exigencias emocionales. Por tanto, una vez más, de forma general, ¿no?, los factores de riesgo psicosociales a los que están expuestos hombres y mujeres pues no son los mismos. ¿Y por qué pasa esto? Pues para empezar, porque como hemos visto, hombres y mujeres no trabajan en las mismas ocupaciones ni en los mismos sectores. De hecho, si quisiéramos conseguir que en nuestro país hubiera una distribución equitativa de hombres y mujeres, debería darse un cambio radical. Lo que debería pasar es que casi la mitad de las personas cambiáramos de ocupación. Por tanto, es un dato, ¿no?, que nos hace ver clarísimamente que la segregación horizontal hoy en día sigue siendo muy marcada, aunque se hacen esfuerzos, ¿no?, para fomentar pues, las carreras de STEM en mujeres, etcétera, etcétera. Porque el problema no es que uno no pueda escoger libremente a qué se quiera dedicar. El problema es que muchas veces, ¿no?, los roles de género que recibimos desde bien pequeños nos marcan y hace que no escojamos tan libremente como pudiera parecer. Pues bueno, ya sabemos, ¿no?, que hay una marcada segregación horizontal, pero también sabemos que hay una marcada segregación vertical en todos los sectores. Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas, ¿no?, en los puestos de liderazgo y de toma de decisiones. Y esto pasa en todos los sectores, pero bueno, para poner un poquito el mismo ejemplo de antes, en el sector sanitario podemos ver la llamada pirámide invertida de la mujer en medicina. Sabemos que hoy en día aproximadamente el 61% de los profesionales de la medicina en los hospitales públicos son mujeres, pero ellas solo ocupan el 27% de las jefaturas de servicio o el 19% de las presidencias de colegios médicos o el 10% de las cátedras en medicina.
Y además de esta segregación vertical y horizontal, también debemos tener en cuenta la segregación de tareas, que no es otra cosa que una segregación horizontal, pero en personas que ocupan un mismo puesto de trabajo. Y es que muchas veces hay una distribución formal o informal de estas tareas. Esto lo ha estudiado en profundidad Karen Messing, que fue una pionera que ya a finales de los años 70, cuando poca gente hablaba de perspectiva de género, pues ya se dedicó a estudiar el sesgo de género en la salud laboral. Y la profesora Messing suele citar un ejemplo muy, muy claro en sus ponencias, y este ejemplo se centra, ¿no?, en un puesto de trabajo de despiece de pavos o de pollos, pavos creo que era, y donde se vio, ¿no?, que personas con el mismo perfil ocupacional, con la misma ocupación, pues no hacían exactamente las mismas tareas, y la división simplemente se daba por ser hombre o por ser mujer. Los hombres realizaban mayoritariamente el corte grande, ¿no? Y en cambio las mujeres se dedicaban a la limpieza de la pieza, etcétera, etcétera. Esto hacía que aunque ambos, ¿no?, estaban expuestos al movimiento repetitivo, ellos lo hacían con un factor asociado de fuerza importante, con movimientos articulares mucho más amplios, pero a una velocidad, a un ritmo mucho más lento. En cambio, las mujeres pues no tenían asociada, no tenían que hacer tanta fuerza ni movimientos tan amplios, pero la velocidad y la frecuencia era elevadísima. Por tanto, sí, es trabajo repetitivo en los dos casos, pero ni mucho menos es equiparable, porque los factores involucrados pues, se distan bastante en unos y otros. Además, también deberíamos tener en cuenta las condiciones de trabajo, porque también afectan a la salud. Sigue existiendo una brecha salarial por género importante. En 2022, el salario más frecuente en mujeres fue casi de 5.000 euros inferior que el de los hombres. Es verdad que poco a poco, cuando ves las estadísticas, se va corrigiendo, pero aún queda bastante, bastante recorrido. Y sobre todo vemos que estas desigualdades retributivas aparecen progresivamente con el paso del tiempo. Es decir, quizá cuando empieza a trabajar un hombre y una mujer, actualmente no hay tantas diferencias si ocupan el mismo puesto, pero a largo plazo hay muchísima diferencia, ¿no? También por lo que decíamos de este impacto, ¿no?, en las interrupciones laborales. Porque, como vemos, hoy en día pues las mujeres siguen trabajando en mayor frecuencia que los hombres a tiempo parcial, y también ocupan trabajos temporales. Y una clarísima desigualdad también la encontramos en las solicitudes de reducción de jornada por guarda legal. En 2025, de todas las solicitudes, el 83,5% las realizaron las mujeres. Por tanto, estamos muy lejos aún de una supuesta igualdad. Y todo esto nos lleva a los conceptos de doble presencia y doble carga. La doble carga pues haría referencia a la suma del trabajo remunerado, ¿no?, y del trabajo no remunerado. Y a veces esto también se asocia a una doble exposición. Pensemos en una persona que trabaje como limpiadora profesional y que luego llega a casa y también sigue limpiando. En cambio, el factor de doble presencia significa estar en el trabajo, pero también ocupándose de la esfera personal o viceversa. Para poner un ejemplo hipotético, pues podríamos poner el ejemplo, ¿no?, de una trabajadora que justo antes de empezar un webinario en directo, pues tuvo que estar haciendo las inscripciones online en el campus de verano de sus hijos para no quedarse sin plaza y que luego fuera imposible pues conciliar, ¿no?, las largas vacaciones de los niños con su trabajo.
Pues nada, seguimos, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? Pues estos gráficos que decíamos, y esto es el tiempo de trabajo remunerado y esto es el tiempo de trabajo no remunerado en un día laboral. Y vemos que se sigue dando el patrón clásico de que los hombres dedican más tiempo al trabajo remunerado, pero en cambio menos, ¿no? A las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. El resultado, que la carga total de trabajo suele ser mayor en mujeres, y ya digo, y esto es mucho más marcado cuando hay hijos de por medio, si no, pues sí que hay cierta igualdad. Y además, también debemos tener en cuenta el androcentrismo en el diseño ergonómico, porque es cierto que muchas veces hay personas que piensan que, bueno, que en realidad las mujeres son más vulnerables a los riesgos ergonómicos porque tienen una menor fuerza y una menor talla. Sí, es cierto, las mujeres en general tienen menos fuerza y menor talla, pero el problema de fondo es un déficit en el diseño ergonómico, porque muchas veces cuando se diseña, pensando en un supuesto enfoque neutro, en realidad se coge como referencia a un modelo masculino. En realidad se suele coger como referencia a un hombre medio. Para citar algún ejemplo, cogemos uno de clásico, ¿no? Que son los chalecos antibalas de los cuerpos de seguridad que hace unos años protagonizaron algunas noticias en prensa general porque no se ajustaban adecuadamente ni a la morfología ni al tallaje de las mujeres. Y claro, estamos hablando de chalecos antibalas, por tanto, si no se ajusta bien, quiere decir que no están cumpliendo adecuadamente con su función de seguridad. La lectura positiva es que es cierto que se han hecho avances y hoy en día en el mercado pues ya existen más modelos que se adaptan adecuadamente. Dejemos los chalecos y hablemos ahora de coches. Decíamos antes que las mujeres tienen menos accidentes de coches. Bueno, en realidad son los hombres que tienen más accidentes de coches. Pero sea como sea, también sabemos que cuando una mujer está involucrada en un accidente de tráfico, tiene más probabilidades de hacerse daño. En concreto, tiene un 47 más de probabilidades de sufrir un traumatismo grave y un 71% más de probabilidades de tener daños moderados. Entiendo que esto puede parecer que tenga poco que ver con la ergonomía, pero un dato a tener en cuenta es que el primer dummy nació en 1949, hace muchos años, pero el primer dummy realizado con medidas y un cuerpo promedio de mujer reales apareció hace 3 años, en 2023. Hasta la fecha, a lo que llamamos dummy femenino, en realidad era un dummy masculino más pequeñito, pero no había tenido en cuenta las diferencias de la distribución de masas ni la diferencia en las proporciones corporales. Y esto es importante. Por ejemplo, sabemos que las mujeres en un accidente de tráfico tienen más probabilidades de sufrir un latigazo cervical. En parte es por una menor, ¿no? Por la menor masa muscular en el cuello, sí, pero también por cómo se han hecho los test de crash, ¿no? Los test de accidentes. Porque, claro, en realidad los mecanismos de seguridad, ya sean el cinturón, el airbag, el reposacabezas, se han hecho partiendo de una buena postura al volante. Pero claro, para valorar esta buena postura al volante, al final se ha utilizado un modelo masculino, ¿de acuerdo? Y entonces está claro que no va a ser igual en las mujeres. Para empezar, las mujeres habitualmente tienen una conducción más cercana, ¿no?, al salpicadero por esta menor talla. O dejemos también los coches y hablemos ahora de un equipo reciente, ¿no?, como son los exoesqueletos laborales. Sí, son recientes, pero en general tampoco se han tenido en cuenta ni las dimensiones laborales en las mujeres, ni pues las diferencias morfológicas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un exoesqueleto que el apoyo es a nivel mamario y entonces, pues bueno, esto puede producir molestias, incomodidad o la imposibilidad directamente de colocarte correctamente el equipo. O las mascarillas, donde en estudios realizados
pasada la pandemia se vio que los test de fuga salían claramente peor en mujeres y también en personas de origen asiático. ¿El por qué? Porque las pruebas de diseño se habían hecho casi en su mayoría o casi en su totalidad en hombres caucásicos. O un último ejemplo sería el de las cirujanas, que realmente hay bastantes estudios que muestran que pues, presentan más molestias osteomusculares y más trastornos musculoesqueléticos porque en realidad el quirófano no está diseñado para sus dimensiones y el instrumental quirúrgico tampoco. Por tanto, podemos decir que es imprescindible cuando se diseñan herramientas, equipos de trabajo o puestos de trabajo, tener en cuenta tanto las dimensiones de los hombres como de las mujeres. Mirad, os muestro aquí un pequeño ejercicio que realicé y lo realicé utilizando los datos de la población trabajadora de Carmona. Soy consciente que son datos algo obsoletos, ya que el muestreo se realizó hace más de 25 años, creo, y claro, al final pues hay ya una evolución y hoy en día en general la población pues tiene mayores dimensiones, pero para el ejemplo nos sirve muy bien. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues bueno, hemos intentado buscar el percentil 5 de la distribución del alcance máximo horizontal a puño cerrado. Me explico. Sabéis que cuando queremos proyectar un alcance máximo al cual puede estar un elemento en un puesto de trabajo, el punto crítico son las personas de menor talla. Por tanto, si yo utilizo el percentil 5, estoy asegurando que las personas más bajitas consigan alcanzar y por tanto las más altas no van a tener ninguna dificultad. Pues si cojo la distribución en estas tablas antropométricas de la población que incluye tanto a hombres como a mujeres, veo que este percentil 5 corresponde a 606 milímetros. ¿No? Entonces yo podría pensar, bueno, pues si cojo este valor estoy protegiendo al 95% de la población y ya sé que los extremos más pequeños pues deberé adaptar el puesto. Pero lo importante es verificarlo en cada población. En el gráfico que veis aquí, lo que he hecho es superponer la distribución global, es decir, la distribución global de ambos sexos, que está en rojo granate. En azul es la de los hombres y la de las mujeres es en amarillo naranja. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vemos es que estos 606 milímetros, que son, ¿no?, que corresponden al percentil 5 de la población de ambos sexos, corresponden al percentil 1 de la población de hombres. Por tanto, en este caso, bien, porque estoy protegiendo al 99% de los hombres. En cambio, en la población o en la distribución de mujeres cae en el percentil 10. Por tanto, aquí ya solo estoy protegiendo al 90%, ha disminuido y esto significa que ya un 10% de mujeres no conseguirán alcanzar o lo harán pero adoptando posturas forzadas. Y esto que lo hemos hecho pensando, ¿no?, en la perspectiva de género y habíamos cogido pues, la población que incluía ambos sexos. Si hubiéramos cogido la población de hombres, que ya digo que es lo que pasa muchísimas veces, vemos que el percentil 5 de la distribución de hombres corresponde a 632 milímetros y esto en realidad cae en el percentil 25 de mujeres. Por tanto, si yo solo tuviera en cuenta las medidas de los hombres, cuando diseño o cuando proyecto un alcance máximo, en realidad hay un 25% de mujeres que quedan desprotegidas. Por tanto, es algo a tener en cuenta. Pues bien, hasta ahora hemos visto sobre todo el impacto del género en la salud, pero esto no significa ni mucho menos que el sexo no influya. Las diferencias biológicas pueden hacer que ante una misma exposición laboral el efecto sobre la salud sea distinto en hombres y en mujeres. Un ejemplo lo encontramos en el síndrome del túnel carpiano, donde las mujeres tienen
una predisposición biológica que está asociada a, a las deficiencias de la progesterona y a las alteraciones de la función tiroidea. Si a esta predisposición biológica le sumamos que en mayor frecuencia realizan trabajo repetitivo a una alta intensidad o a una alta frecuencia, pues bueno, podemos decir que ya tenemos el combo perfecto que nos explica el por qué el síndrome del túnel carpiano es más prevalente en mujeres que en hombres. Otra diferencia biológica más que evidente, pues sería el embarazo. En el caso de las mujeres embarazadas, en ergonomía, pues es necesario, ¿no?, gestionar los riesgos pensando en la salud del feto y en el riesgo de parto prematuro. Pero también deberíamos tener en cuenta las diferencias que se dan en el embarazo y en la lactancia. Por ejemplo, tanto en el embarazo como en la lactancia, la hormona relaxina aumenta y esto provoca que los ligamentos, la cápsula articular, pues sea más laxa, ¿no?, pensado, ¿no?, en facilitar el parto, etcétera, etcétera. Pero esto puede provocar también que estemos en un contexto donde sea más fácil tener una lesión. Por tanto, es algo que deberíamos tener presente, aunque es cierto que aún faltan más estudios, no son del todo concluyentes, porque en realidad tampoco hay muchos estudios, o al menos yo no los he encontrado, ¿no?, que lo investiguen. Otro contexto biológico que deberíamos tener en cuenta es la menopausia. La menopausia, aunque sea un proceso fisiológico, puede tener un impacto muy importante en la salud. En algunas mujeres, pues bueno, transitarán la menopausia prácticamente sin síntomas ni un impacto en su calidad de vida. Pero en otras los síntomas son muy, muy importantes y pueden tener este impacto, ¿no?, en la salud y también un impacto negativo en el trabajo. Sabemos que en la etapa fértil los estrógenos tienen un efecto protector en la salud en general de la mujer y en el caso concreto del sistema musculoesquelético sabemos que incrementan la producción de colágeno y por tanto mantienen la salud del cartílago articular, favorecen también que los tejidos estén bien hidratados y por tanto estén elásticos y puedan cumplir adecuadamente con sus funciones. También modulan la percepción del dolor, mantienen la masa muscular y la densidad ósea y además los estrógenos también protegen la microbiota, lo que permite modular adecuadamente la inflamación sistémica y la respuesta inmunitaria. Pero durante la perimenopausia estos niveles de estrógenos fluctúan y en la posmenopausia estos niveles de estrógenos ya disminuyen de forma mantenida en el tiempo. Y esto provoca una serie de cambios. En el caso que estamos hablando hoy, ¿no?, los más relevantes para el salud muscular, podemos decir que aumenta la inflamación de bajo grado, por tanto tenemos el contexto ideal, ¿no?, para que hayan más lesiones y más dolor. También disminuye la calidad del cartílago y de los otros tejidos. Esto hace que puedan disipar y amortiguar las cargas con una menor efectividad. También disminuye la densidad ósea y la masa muscular. Las articulaciones se vuelven más rígidas y más dolorosas. Y además, si aparece el insomnio, el descanso y la recuperación muscular, pues se pueden ver comprometidos, lo que puede, ¿no?, contribuir a una fatiga sostenida en el tiempo. Muy bien, y llegados a este punto, pues tocaría intentar ver, ¿no?, cuál es la estrategia a seguir para realmente, ¿no?, integrar a la práctica la perspectiva de género en la gestión de los riesgos ergonómicos. Insisto que no hay recetas universales, pero vamos a ver cómo lo deberíamos o cómo lo podríamos hacer. Para empezar, debemos tener claro que el objetivo de integrar la perspectiva de género, pero también la de la edad o de cualquier otra condición individual, no es otra que el de intentar proteger a todas las personas trabajadoras.
Para empezar, necesitamos, como decíamos, o como intentábamos transmitir, más estudios, ¿no? Sino estudios científicos en salud laboral donde se integre de forma adecuada la variable sexo para entender exactamente qué es lo que pasa. Necesito tener unos estudios que me den evidencia para yo poder seguirla. Además, también necesitamos políticas públicas y una normativa que me den cobertura y que también me exijan o exijan a las organizaciones el hecho de integrar la perspectiva de género. Por ello, me gusta recordar que en realidad integrar la perspectiva de género no debería entenderse como una opción o como algo relacionado con hacer política, porque en realidad es un objetivo que debemos cumplir tal y como se recoge en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, todo indica que en la reforma de la ley de prevención también se incluirá de forma específica la obligación de integrar la perspectiva de edad de género y de edad, iba a decir, tal y como podemos ver, ¿no? en el borrador que está publicado en la web del Ministerio de Trabajo. Para empezar a ver cómo integramos, ¿no? en las organizaciones la perspectiva de género, debemos recordar que en aquellas empresas de más de 50 personas trabajadoras es obligatorio tener un plan de igualdad. Podemos entender que el plan de igualdad es como aquella herramienta, ¿no? que al final constituye, pues no sé, la herramienta central, podríamos decir, para integrar la perspectiva de género en la gestión empresarial. Y de ahí tiene que infiltrarse, ¿no? a todos los departamentos y en cualquier acción que se dé en la organización. El objetivo del plan de igualdad, ¿no? es asegurar pues, que haya una igualdad en los procesos de selección, de promoción, de políticas retributivas, pero también nos dice que debe haber esta igualdad en las condiciones de trabajo y se especifica que también se deben darse en materia de prevención de riesgos laborales. A la práctica, lo que puede pasar es que las personas responsables de este plan de igualdad se coordinen con los responsables de prevención para ver si realmente se está integrando la perspectiva de género en todas las acciones relacionadas con la salud laboral y con la PRL. Por tanto, decíamos que necesitamos la cobertura que nos darán los estudios científicos, la normativa y las políticas. Podemos partir, ¿no? de este plan de igualdad y aprovechar las sinergias, porque en realidad una de las cosas que viene bien, ¿no? para hacer prevención es contar con los mapas de distribución de cada puesto de trabajo por género, porque es de lo que hoy hablamos, pero yo diría que también de género y edad. ¿De dónde obtenemos estos datos? Pues es una información que las personas que han elaborado el plan de prevención de bien seguro que tienen y si no, nos lo podrían proporcionar también el personal de recursos humanos. ¿De acuerdo? Eh, También aprovecho para comentar que, bueno, si realmente queremos integrar la perspectiva de género en la empresa y en la PRL, pues puede ser bastante beneficioso contar con equipos heterogéneos, también, ¿no? en los equipos encargados de la prevención, porque lo cierto es que la mochila de cada uno hace que veamos el mundo y también el trabajo con unos ojos un poco distintos. Por tanto, ¿no? si en los equipos de trabajo pues, contamos tanto con hombres como mujeres como perfiles distintos, pues nos vamos a beneficiar. Y si hacemos estrategias de ergonomía participativa, cosa que es muy interesante, pues es también muy importante preguntar tanto a hombres como a mujeres, como a personas de distintas capacidades físicas, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo ahora un poquito todas las acciones relacionadas con la gestión de los riesgos ergonómicos para ver, ¿no? cómo deberíamos o qué estrategias deberíamos utilizar para integrar la perspectiva de género.
Para empezar, lo importante es que todos los datos estén desagregados por género. Estoy hablando, pues, lógicamente, ¿no?, de las estadísticas de siniestralidad, de absentismo, de la memoria epidemiológica, pero no solo esto, todos los datos. Por ejemplo, los indicadores de desempeño también deberían estar desagregados por sexo, las incidencias registradas, las horas de formación, la participación en campañas de promoción de la salud. Pero como ya decíamos antes, no nos debemos quedar allí. Es decir, a mí me sirve de poco saber que en tal puesto de trabajo los hombres jóvenes se accidentan más, sino que lo que yo debo saber, ¿no?, como profesional de la salud laboral, es por qué pasa esto. ¿Es un problema de falta de experiencia? Porque igual entonces tendría que hacer una acción formativa o una acción de mentoría. O quizá no es un problema de esta índole y el problema es que están sobrecargando de forma informal a los trabajadores hombres más jóvenes y están realizando la gran mayoría de tareas con una elevada carga física. Pues tengo que identificar muy bien qué es lo que está pasando para poder corregir esta situación. Importante, clave, diría, a realizar la evaluación de riesgos con perspectiva de género, que no quiere decir hacer una evaluación ergonómica para hombres y una para mujeres, sino que quiere decir tener en cuenta que un puesto de trabajo puede estar ocupado tanto por hombres como por mujeres. Y cuidado, que ahora no haya solo haya hombres que ocupen este puesto de trabajo, no quiere decir que no debo tener en cuenta que en el futuro pueden también ser ocupados por mujeres o que los hombres que ahora son jóvenes, pues mañana irán cumpliendo años. Entonces, una pregunta muy relevante que nos deberíamos hacer es si la metodología de evaluación ergonómica que utilizamos integra o no la perspectiva de género. Y una de las preguntas que nos podemos plantear en este sentido es si aquellas metodologías que tienen un sustento epidemiológico se ha tenido en cuenta la perspectiva de género en sus estudios de validación. En el caso del método OCRA, sabemos que inclusive en los estudios más iniciales para desarrollar el método, en la muestra se contaron tanto con hombres como con mujeres. Y en uno de los más recientes, del 2021, vemos como con una muestra de más de 11.000 personas, el 56% de la muestra fueron hombres y el 44% de la muestra fueron mujeres. Por tanto, esto está bien. La muestra, pues tenemos representación de ambos sexos en porcentajes bastante parecidos, pero cuidado que esto no es suficiente, porque en realidad, si yo quiero conocer qué es lo que pasa en una población concreta, como puede ser saber qué es lo que pasa en una población de hombres y qué es lo que pasa en una población de mujeres, yo lo que debo hacer es analizar los datos de forma agregada. Es decir, necesito saber qué es lo que pasa en el caso de los hombres y qué es lo que pasa en el caso de las mujeres. Porque si analizo los datos de forma conjunta, puede ser que al final haya un impacto mayoritario en un grupo poblacional, pero que quede oculto, pues bueno, porque al final estamos trabajando, ¿no?, con estadística y puedo estar subestimando el impacto sobre la salud en un grupo concreto. En este sentido, yo no he encontrado estudios de validación del método OCRA donde se vea exactamente este tipo de análisis. Por tanto, no sabemos a ciencia cierta si un mismo nivel de riesgo, ¿no?, un mismo índice OCRA, tiene un impacto igual en los hombres o en las mujeres. Faltaría estudiarlo con mayor detalle. Con esto no quiero decir que el método OCRA no sea un método válido, ni mucho menos. El método OCRA es de los mejores que tenemos para evaluar
el riesgo por movimientos repetitivos, con muchos estudios detrás, pero lo que estoy diciendo es que, bueno, si yo tengo un puesto de trabajo, ¿no?, que me sale un nivel de riesgo por movimientos repetitivos aceptable, pero tengo, por ejemplo, un grupo de trabajadoras, mujeres de cierta edad, que se quejan de que tienen molestias cuando acaban el turno, pues a nivel de muñecas, por decir algo, pues no debo excusarme en que tengo un semáforo verde, sino que debería ver qué es lo que está pasando. Debería estudiarlo en mayor detalle. Simplemente esto. Hay otros métodos que sí que incorporan explícitamente la variable sexo y edad a la hora de establecer, por ejemplo, los valores límite. El método propuesto en la ISO 11228 sobre manipulación manual de cargas se definen unos valores límites que son distintos para hombres y para mujeres, ¿no? Y esto está basado en estudios epidemiológicos y también biomecánicos. Pero cuidado, que esto hay que entenderlo bien, hay que leerlo bien. En alguna ocasión he visto alguna propuesta de medidas preventivas que dicen algo así como que, pues mira, que la manipulación manual de cargas la realicen solo los hombres jóvenes. No, esto no es una medida preventiva porque no va al origen del riesgo. De hecho, lo que hace es trasladar el riesgo en un colectivo concreto. Aparte de que entiendo yo que es una medida discriminatoria. Estos valores límites, lo que deberíamos hacer es utilizándolos pensando en proteger al mayor porcentaje de la población. Por tanto, si yo limito la carga a 15 kilos, que corresponde al límite de peso de mujeres menores de 20 años o mayores de 45 años, en realidad estoy protegiendo al 95% de la población. Por tanto, la idea es intentar pensar, ¿no?, en cuál es el grupo poblacional más crítico para al menos intentar dar un porcentaje de cobertura de este grupo importante que al final será mayor en los demás, ¿no? Si yo utilizo el nivel de riesgo, el nivel de peso, el nivel límite más restrictivo, no habrá ningún prejuicio para los hombres de 20-45 años. Al contrario, ¿no?, estarán protegidos en un porcentaje aún mayor. Y también podemos tener en cuenta la perspectiva de género a la hora de hacer el muestreo en las evaluaciones de riesgos. Esto es especialmente importante en aquellas metodologías donde incluyen, ¿no?, el análisis postural, porque claro está que no va a ser lo mismo cuando yo estoy observando si se elevan los brazos por encima de los 90 grados, no va a ser lo mismo si yo observo a una persona muy alta que si observo a una de más bajita. Por tanto, siempre debería observar a hombres y mujeres al realizar la evaluación de riesgos y también asegurarme de que estoy cogiendo personas de distintos percentiles antropométricos. Y esto me puede hacer plantear algunos valores límites de algunas metodologías. Por ejemplo, para calcular el índice de levantamiento de la ISO 11228, que es homóloga a la ecuación NIOSH, se establece que manipular una carga a una altura vertical de más de 1,75 m ya es un riesgo intolerable por sí, independientemente del riesgo de los otros factores de riesgo. ¿Por qué? Porque en realidad implicaría que estoy manipulando cargas por encima de la cabeza. Haciendo el mismo ejercicio que veíamos antes y utilizando las mismas tablas antropométricas, vemos que este valor de 1,75 m corresponde a un percentil 77 en la población masculina trabajadora, pero corresponde a un percentil 99 de la población femenina. Sí, me podéis decir que sí, que están desfasados y que ahora todos somos mucho más altos, pero hombre, 1,75 m hoy en día creo que sigue siendo una altura alta para muchas mujeres y también para un porcentaje importante de hombres. Lo mismo, ¿quiere decir que no sea un buen método? No, ni mucho menos, pero
el criterio técnico prima, es un grandísimo método de evaluación, pero lógicamente yo lo que debo comprobar es que no se están manipulando a la práctica, teniendo en cuenta realmente quién está ocupando el puesto, pues que no se manipula nunca por encima de la cabeza y que intentan manipular siempre en alturas óptimas. Muy bien, seguimos y avanzamos. Ya hemos hecho la evaluación de riesgos y toca planificar las medidas preventivas. Al igual que en la evaluación de riesgo, no se trata de planificar medidas preventivas distintas para hombres y mujeres, pero sino que se trata de entender, ¿no? Y de tener en cuenta las diferencias individuales de las distintas personas trabajadoras. Al final, una de las cosas importantes es cumplir con los principios de diseño ergonómico y hacer ergonomía en su máxima definición, ¿no? Que al final nos dice que se trata de adaptar el trabajo a la persona y no al revés. Y esto es importante que impregne a toda la organización. Un punto fundamental es que el departamento de compras también tenga en cuenta estos criterios y cuando se compren equipos de trabajo, herramientas o EPIs, realmente nos aseguremos de que se ajustan adecuadamente a toda la plantilla. Nos detenemos ahora un poquito en el diseño ergonómico con perspectiva de género para intentar dar alguna pincelada de lo que deberíamos hacer. Decíamos antes, ¿no?, que en los alcances el punto crítico lo marcaban las personas más bajitas porque son las que tendrán más dificultades para conseguir alcanzar un objeto sin adoptar posturas forzadas. Y también sabemos que las dimensiones longitudinales de los hombres son mayores que la de las mujeres. Por tanto, lo que vamos a tener que hacer es utilizar las medidas antropométricas de las mujeres. Por tanto, no vamos a utilizar el percentil 5 de los hombres, ni tampoco el percentil 5 de la población que incluye ambos sexos, sino que voy a utilizar el percentil 5 de mujeres para proteger a un mayor porcentaje de personas. Esto se traduce en que aquellos elementos que deben estar dentro del alcance principal, porque se utilizan con bastante frecuencia, deberían estar a una distancia máxima de aproximadamente 356 milímetros y el alcance máximo de aquellos elementos de uso más puntual debería situarse alrededor de los 597 milímetros. En cambio, para las holguras y los espacios libres, se debe diseñar pensando en los usuarios de mayor envergadura, ya que es el punto crítico. Por tanto, en este caso se recomienda utilizar el percentil 95 de la población de hombres. Por tanto, tampoco utilizamos la población de ambos sexos, ni mucho menos la de las mujeres, sino que cogemos el percentil 95 de hombres para dar una mayor protección. Se nos complica un poquito en el caso de las alturas de los planos de trabajo, ya que éstas requieren de un ajuste bilateral. Tan crítico es un plano de trabajo demasiado alto como un plano de trabajo demasiado bajo. Lo ideal entonces sería contar con un diseño, ¿no?, que permitiera ajustar, nivelar el plano o la altura de trabajo dependiendo de la altura de la persona. En este caso, este rango debería cubrir el percentil 5 de mujeres hasta el percentil 95 de los hombres. En caso de que esto técnicamente o económicamente no fuera posible y que tampoco fuera posible contar con distintos planos de trabajo a distintas alturas, de tal manera, ¿no?, que dependiendo de la altura de cada persona trabajadora se pudiera situar en un puesto o en otro, pues en este caso deberemos intentar diseñar para que la mayoría de las personas pues se les pueda ajustar adecuadamente. En el caso de las alturas, debemos tener en cuenta tanto
las dimensiones o la altura de la persona, como también el tipo de tarea. Por tanto, vamos a utilizar una población mixta, vamos a tener en cuenta que lo pueden ocupar tanto hombres como mujeres. Vamos a ver, ¿no?, cuáles son los valores de intersección, y esto se traduce en que en un trabajo de precisión la recomendación es diseñar un plano de trabajo a una altura alrededor del metro 5 centímetros, si el trabajo es ligero a unos 90 centímetros o si el trabajo es pesado entre unos 75 y 85 centímetros. Pero la realidad es que al final se acaba ajustando bastante mal en la mayoría de las personas, porque al final estamos utilizando valores medios, que son resultados estadísticos, pero que no quiere decir que se ajuste a la gran mayoría de las personas. En estos casos, la recomendación es ver qué es más crítico, pensando también en las adaptaciones que en este caso voy a tener que hacer. En este sentido, muchas veces es mejor diseñar los planos de trabajo pensando en las personas de mayor altura, no el más alto, que igual sería un percentil 99, pero sí que en el tramo de percentiles altos, porque la adaptación probablemente sea más fácil para los sujetos más bajos, ya que se les puede proporcionar una plataforma estable y segura a la cual se puedan subir, ¿no?, para estar más cerca de este plano. Pero bueno, en cada caso se debería ver cuál es la mejor solución. Por eso digo que no suelen haber recetas que sirvan para todos, porque la teoría es que sí, que un puesto bien diseñado ergonómicamente requerirá de pocas modificaciones independientemente de quién ocupe el puesto, pero la realidad es que aún así muchas veces hay que hacer adaptaciones, ya sea porque haya personas con una menor fuerza o en estos extremos de los percentiles que decíamos. Muy bien, llegamos al punto de la formación y podemos decir que es imprescindible tanto hacer formación con perspectiva de género como formación en perspectiva de género. Con perspectiva de género me refiero pues a desde tener presente los horarios en los que se va a impartir la formación, pensando también en las personas que no tienen un horario completo de trabajo, que ya hemos visto que mayoritariamente son mujeres, o revisar si hay un sesgo en formación, porque los hombres o las mujeres tienen menos horas de formación al año, por qué motivos no han podido o no les ha parecido adecuado asistir a estas formaciones. Pero con esto no es suficiente. Si quiero integrar la perspectiva de género en la gestión de riesgos laborales y en la gestión empresarial, debo formar a las personas que lo deben hacer para que sepan cómo hacerlo. Por tanto, los técnicos de prevención se tienen que formar en perspectiva de género, pero también los mandos intermedios, dirección, etcétera, etcétera. En este sentido, parece ser, así se recoge, ¿no?, en el borrador de la reforma de la ley de prevención, que en el plan formativo del máster de PRL, de los nuevos técnicos, ya se incluirá la formación en perspectiva de género. Además, aprovecho también para comentaros que tenemos un curso en nuestro campus online de Mece Mutual dirigido a todas las personas trabajadoras de nuestras empresas mutualistas sobre la perspectiva de género y enfocado en qué podemos hacer cada uno de nosotros para detectar estos sesgos de género que no siempre son evidentes y sobre todo para evitar participar en situaciones de discriminación. También es importante que la vigilancia y la promoción de la salud se integre adecuadamente la perspectiva de género. Históricamente podemos decir que ha existido un sesgo de género en la medicina y la medicina laboral no es una excepción. Por tanto, cuando sea necesario, también se deberían adaptar los protocolos de vigilancia de la salud en función del sexo de la persona. Además, como ya hemos dicho anteriormente,
Una fuente muy valiosa para conseguir información es tener los datos de la memoria epidemiológica desagregados por sexo. Ya hemos visto que hay, bueno, hay algún pequeño sesgo, ¿no?, en las metodologías de evaluación, etcétera, etcétera. Por tanto, al final necesitamos conocer el impacto de la salud real que está ocurriendo en las personas de la organización. Además, decíamos también que hay que integrar la perspectiva de género en la promoción de la salud, más teniendo en cuenta que veíamos que la gran mayoría de incapacidades temporales son por contingencias comunes. No sé si os pasa lo mismo, pero en mi experiencia veo que muchas veces cuesta conseguir que los hombres asistan o participen en las campañas y acciones de promoción de la salud. Pues bueno, igual hay que replantearlas y hacerlas más atractivas para los distintos colectivos, ¿no? Al final la gente que hace marketing esto lo trabaja muy bien, no me puedo dirigir igual dependiendo a cuál es el target al cual va dirigido. Por tanto, bueno, igual hay que darle una vuelta para conseguir que sea más atractivo y adecuado para los distintos colectivos. Y llegamos, ¿no?, al punto de la gestión del retorno al trabajo. El objetivo principal de la gestión de los riesgos ergonómicos, sin duda, debe ser prevenir los trastornos musculoesqueléticos que no se den. Pero, ¿qué hago con las miles de personas que ya han desarrollado un trastorno musculoesquelético? Porque ya hemos visto los datos, realmente los sobreesfuerzos no son algo aislado, el dolor crónico es muy prevalente en la población general, etcétera, etcétera. Por tanto, podemos decir que aparte del gran reto de prevenir los trastornos musculoesqueléticos, que también tenemos que plantear cómo hacemos las acciones, ¿no?, porque año tras año tenemos unos datos elevadísimos, pero tenemos también otro gran reto, que es el de conseguir que aquellas personas que han tenido una incapacidad temporal, probablemente de larga duración por trastorno musculoesquelético, puedan reincorporar a su puesto de trabajo. Y digo que es un gran reto porque después de los 6 meses de baja, existe solo un 50% de probabilidades de que la persona se reincorpore a su puesto de trabajo habitual. Y también hay estudios que nos muestran que en el caso de las mujeres, este retorno aún se complica más y las tasas de retorno aún son más bajas. Otra novedad importante que aparece en el borrador de la ley de prevención es que las empresas tendrán la obligación de tener políticas de retorno al trabajo para aquellas incapacidades temporales que superen los 6 meses. Por tanto, deberíamos empezar a trabajar en ello. Os he dejado también un enlace a un webinario que hicimos hace un tiempo donde tratábamos, ¿no?, de cómo hacer programas y políticas de retorno al trabajo, y en este caso lo hicimos en concreto en el caso de las incapacidades temporales por trastornos musculoesqueléticos. Así que si es de vuestro interés, pues aquí tenéis el enlace y el código QR. Muy bien, pues ya estamos llegando al final del webinario y antes de pasar al turno de preguntas, me gustaría invitaros a que accedierais, visitarais nuestro portal de prevención. Ahí encontraréis muchos materiales, algunos relativos a la perspectiva de género, pero también en muchas otras temáticas sobre prevención de riesgos laborales. Además, comentaros que el webinario de hoy forma parte de un ciclo de conferencias sobre perspectiva de género y ya realizamos hace unas semanas uno que nos centramos en concreto en los riesgos psicosociales, otro en los agentes químicos. Así que si os lo perdisteis, pues también podéis entrar en nuestro portal de prevención porque ahí tendréis, ¿no?, podréis consultar el enlace y lo podréis ver en diferido. Pues muy bien, Isa, llevo ya un rato hablando, entonces te cedo la palabra para que puedas moderar el turno de preguntas y también si quieres dar alguna información sobre la grabación del webinario, pues tú misma te cedo la palabra, cuando quieras. Hola, mira, entró una pregunta que dice, inspección de trabajo,
¿comprobará si la empresa tiene un protocolo de retorno al trabajo? Bueno, claro, yo he comentado, ¿no?, que en el borrador de la ley de prevención pues aparecía, ¿no?, que las empresas estarán obligadas a tener programas de retorno al trabajo en aquellas situaciones donde haya una incapacidad temporal de más de 6 meses. Pero claro, es el borrador del anteproyecto de ley. Veremos, ¿no?, cuando se apruebe la ley de prevención cómo queda. De ser así, ¿no?, de ser que se mantenga lo que aparece en el borrador, pues entiendo que Inspección de Trabajo podrá comprobar si las empresas tienen estos programas o no. Vale, ha entrado otra pregunta que dice, has hablado de menopausia, pero no sé qué puede hacer la empresa. Dice, ¿esto no sería cosa del ginecólogo? Sí, sería del ginecólogo. Sí, sí, claro. Los especialistas en ginecología son los especialistas que tratan a aquellas mujeres cuyos síntomas de perimenopausia o posmenopausia pues interfieren en su calidad de vida. Pero bueno, he querido transmitir que la menopausia puede tener un impacto muy importante y también en el trabajo. De hecho, si lo pensamos un poco, una mujer vivirá más años en menopausia que en etapa fértil. Por tanto, es una etapa que deberíamos tener en cuenta. Y si lo pensamos, una mujer, no sé, estoy calculando un poco por encima, pero igual está 15, 20 años trabajando en situación de menopausia. Por tanto, tiene un impacto. Entonces, ¿qué acciones concretas, ¿no?, puede hacer la empresa? Pues bueno, pues para empezar se pueden hacer campañas de promoción de la salud teniendo en cuenta la salud de las mujeres en esta etapa. Estoy muy de acuerdo con lo que decía la persona. Una de las cosas que se debe transmitir es que una mujer no debe resignarse a tener síntomas invalidantes, por tanto debería visitar a su ginecólogo o ginecóloga para que evalúe su estado de salud y dé el tratamiento adecuado. Además, se pueden, no sé, algunas experiencias que se den empresas, pues se puede fomentar que se hable de este tema. Se puede, pensando en algunos perfiles, se puede también formar a los mandos intermedios y compañeros para que sepan, ¿no?, que sean sensibles a esta sintomatología que puede ser muy invalidante en algunas mujeres y, por tanto, como mínimo que se eviten pues, comentarios que lleven a la falta de respeto, etcétera, etcétera. Por tanto, sí, evidentemente lo principal es tratar la salud de las mujeres que estén transitando a la menopausia de forma no muy positiva. Pero yo creo que desde la empresa también se puede hacer muchas otras cosas, como hacemos, por ejemplo, ¿no?, cuando haces campañas de prevención del riesgo cardiovascular. Mira, de hecho, los estrógenos, una de las cosas que también hacen es proteger a las mujeres cuando están en edad fértil del riesgo cardiovascular. En cambio, durante la menopausia, el riesgo de las mujeres a nivel cardiovascular aumenta mucho y esto las mujeres deben conocerlo para poder pues, a cambiar los hábitos de vida y contrarrestar este efecto. Muy bien, Isa, dime. Ha entrado una pregunta que dice, ¿cómo adaptar las tareas con perspectiva de género y edad sin que resulte discriminatorio? ¿Podrías dar alguna recomendación? Sí, pues mira, imagino que va en relación a lo que decíamos, ¿no? Decía que no es una acción adecuada en el caso de la manipulación manual de cargas que solo manipulen pesos los hombres de 20 a 45 años. Es una medida discriminatoria. Lo que hay que hacer, o sea, la perspectiva de género, yo creo que nos abre los ojos, nos debería abrir los ojos para mejorar las condiciones laborales. ¿Qué hay que hacer en este caso en concreto? Pues bueno, evitar la manipulación manual siempre que sea posible. Si no se puede automatizar, pues debe de proporcionar ayudas técnicas, ayudas mecánicas adecuadas, que en el mercado hay muchísimas. Por ejemplo, antes hablábamos también, ¿no?, de la elevada carga física
que tienen las personas que trabajan en sanidad y movilizan a pacientes. Está claro que no se puede limitar el peso de la carga porque la carga es una persona, pero lo que no se puede hacer es manipular manualmente. Porque ya vemos los estudios biomecánicos que nos dan unos valores que son, permitirme la expresión, una burrada. Por tanto, hay que utilizar, al igual que se hace en construcción, ayudas mecánicas, grúas de estación y pedestación, sábanas deslizantes, ¿no? Para minimizar la fricción de la persona, ¿no? Del paciente en el colchón, promover que se hagan todas las maniobras mínimo por parejas y en ocasiones por equipos de 3, 4 o 5 personas. Entonces, es otro ejemplo de que no hay recetas universales, sino que en cada caso pues debería implementar unas y las otras. Pero un poquito a grosso modo el eslogan que me gustaría transmitir es que la perspectiva de género y de edad debería hacernos los ojos para mejorar las condiciones de todos. Y aquellas cosas que siempre se han hecho de una manera, pues igual es la oportunidad de que nos paremos a pensar si hay otra forma más eficiente de hacerlo. A ver, Neus te dice, bueno, dice, ¿tenéis experiencia en la integración de la PRL en los planes de igualdad de las empresas? Repíteme la pregunta, perdona, que te escuché entrecortada, un poquito más despacio. Sí, ¿tenéis experiencia en la integración de la PRL en los planes de igualdad de las empresas? Vale, bueno, una cosa es la experiencia personal que podemos tener aquí, pero lo que yo al menos he visto que hacen las empresas es intentar hacer sinergia. Es decir, el plan de igualdad no es específico de la PRL, pero el plan de igualdad exige ya en su diagnóstico inicial, ¿no? Y en el paso a paso de que se integre la perspectiva de género en todas las esferas, en todas las áreas de la gestión empresarial. Y por tanto, yo entiendo que una de las cosas que deben hacer las personas que han elaborado el plan es asegurarse de que también el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales está integrando la perspectiva de género. Sé de empresas que hay esta coordinación y también sé de otras que aún no han llegado a este punto de coordinación. Y aparte, también creo que para un técnico de prevención y para las personas que se dedican a la salud laboral es muy importante leerse el plan de igualdad y poder ver todos los datos que hay detrás, que han utilizado para elaborarlos, porque nos da bastante información de la configuración de la plantilla, etcétera. No me refiero solo a constatar de si hay segregación horizontal y vertical en nuestra empresa, que es interesante, pero que entiendo que igual le interesa más al área de personas, pero me ayuda a entender, ¿no? Pues quién está ocupando exactamente los puestos de trabajo, cómo se distribuyen las plantillas, etcétera, etcétera. Yo creo que aún en los próximos años habrá más sinergias y más colaboración entre las personas que han realizado el plan de igualdad, especialmente si lo ha realizado personal de la empresa, con los responsables o las personas que se dedican a la salud laboral. Bueno, Alicia dice, buenos días, si nuestra empresa es una oficina con mesas y sillas ergonómicas, iguales tanto para hombres como mujeres, ¿cómo podríamos implantar los riesgos ergonómicos con perspectiva de género? Dice, tenemos puestos calientes y no hay sitio específico para ninguna persona trabajadora. Gracias. Sí, esto cada vez seguramente pasará más, ¿no? Porque la tendencia en muchas oficinas, ¿no? Es a que no tengamos nuestro puesto fijo, sino que se vaya cambiando. Lo ideal sería contar realmente con mobiliario regulable. Es decir, si yo tengo una mesa que se regula en altura, he resuelto buena parte del problema, porque bueno, luego tengo que formar a la gente para que lo sepa regular,
pero poca cosa más. Si yo tengo sillas que se regula la profundidad del asiento, pues, y además de la altura, lógicamente, pues no pasará nada si lo utilizan tanto personas altas como bajitas y así con todos los elementos. Por tanto, lo ideal en los puestos calientes sería contar con puestos de trabajo realmente regulables. Si no es posible, pues bueno, lo que se podría hacer es utilizar distintas alturas, ¿no? Pues que haya mesas más altas que otras. Lo que pasa la mayoría de las veces es que la mesa es de altura fija y siempre la misma, y lo que se regula es la silla. En estos casos, pues sí que debe haber algún sitio donde hayan reposapiés para que las personas de menor talla pues lo puedan utilizar. Se adaptará a un rango importante de gente y sí que las personas muy altas, pues que cuando se lo posicionan correctamente, pues le tocan, por ejemplo, las rodillas debajo de la mesa, o las más bajitas que por mucho que suban la silla no consiguen colocarse correctamente, o el reposapiés les queda muy bajo, pues en estos casos no queda otra que adaptar, y por tanto ellos deberían tener su material, al igual que si hay una persona con problemas visuales que necesiten un monitor o un software específico, etcétera, etcétera, etcétera. Hola Isa, no sé si me estás diciendo algo, pero ahora no te escucho yo. Perdona, estaba hablando sola así. Lola dice, hola, ¿os consta que los ESPA están empezando a introducir la perspectiva de género y la edad en sus modelos de evaluaciones de riesgo? Dice, ¿qué podemos hacer las empresas que tenemos un ESPA para exigir que la incorporen? A nivel de vigilancia de la salud, exactamente igual debería ser los ESPA los primeros en aplicar nuevos protocolos, los cuales previamente deberían ser aprobados por el Ministerio, y hay evidencia de que se está trabajando este tema paralelamente al borrador de la nueva LPRL. Te perdí, Isa. Te la vuelvo a leer entera. No, que te perdí al final. No, creo que más o menos he Vale. entendido lo que preguntaban, ¿no? Creo que la persona preguntaba si, que claro, cuando hay un servicio de prevención ajeno, cómo lo articulamos, ¿no? Y que qué puede hacer la empresa. Y también preguntaba si sabemos que si están incorporando la perspectiva de género en los servicios de prevención ajenos. Sinceramente, no lo sé lo que están haciendo. Entiendo que sí que es algo que deberían hacer, y probablemente algunos, aunque no le pongamos el título, pues ya hace algo de tiempo que lo hacen. Lo que sí que entiendo es que la empresa, ¿no? Pues puede exigir, solicitar, puede haber coordinación con los servicios de prevención ajenos para que la perspectiva de género, edad, etcétera, etcétera, también se integre. Yo no trabajo en un servicio de prevención ajeno, entonces no puedo responder con mayor rigor. Y la otra cosa que creo que entendí, y me parece muy interesante, es si los protocolos de vigilancia de la salud, si se está trabajando, ¿no?, en cambiar los protocolos de vigilancia de la salud para integrar la perspectiva de género. Yo lo desconozco. Entiendo que más allá de los protocolos, que podríamos discutir si se está integrando o no, lo que sí que entiendo es que están haciendo los profesionales de la medicina del trabajo y la enfermería del trabajo es primar su criterio científico y médico, y por tanto en los casos que sea necesario lo tienen en cuenta, porque al final cualquier personal de la salud tiene en cuenta quién tiene delante. La vigilancia de la salud debe tener tanto en cuenta el puesto de trabajo como la persona, y la persona quiere decir sus características individuales. Por tanto, yo desconozco si los protocolos de vigilancia de la salud se está trabajando
para dar unas directrices de cómo integrar la perspectiva de género. Esto yo lo desconozco, pero lo que sí que entiendo es que los distintos profesionales sí que trabajan en esta línea y a nivel de los spas, pues entiendo que lo mismo. Vale, Vanessa, ya, bueno, veo que estamos fuera de tiempo ya. Si queda alguna pregunta por contestar, bueno, que envíen la consulta a seminariosprl@mc-mediomutual.com, que ahora lo pongo aquí en el chat, y que las envíen allí y ya les contestas. ¿Vale? Y bueno, y también decir que recibirán la grabación de este webinario, les enviaremos el enlace para que lo puedan visionar de nuevo y aparte les enviaremos una encuesta que agradeceremos contesten y bueno, y el justificante de asistencia. Si quieres, pues damos por cerrado ya el webinario. Muchas gracias. Vale, genial, perfecto. Pues un placer. Muchísimas gracias por todas las personas que hayáis compartido este tiempo con nosotros y esperamos que hayamos dado alguna idea, ¿no? Para apuntar en vuestra libreta. Y nada, un placer y hasta la próxima. Que vaya muy bien. Gracias.